Buenos días con todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar un tema de gran importancia para comprender la realidad social y política de muchos países, que es la violencia política. A lo largo de esta exposición explicaremos qué es, cuáles son sus principales tipos y cómo nos afecta. Siguiente. Definición de violencia política. Esta es cuando alguien utiliza la fuerza, las amenazas o el miedo de manera planificada para influir o controlar lo que pasa en la política o en las instituciones. También busca limitar los derechos de las personas, callar a quienes piensan diferente, cambiar el comportamiento de la sociedad o imponer una idea política. Esta violencia puede venir del Estado, de grupos rebeldes, bandas criminales o incluso de ciudadanos organizados. Además, puede dañarle a una persona de muchas formas, físicamente, emocionalmente, económicamente o a través de acciones que la humillan o discriminan. Siguiente. Continuando con los tipos de violencia política, tenemos a la violencia física, que comprende agresiones directas como contra la integridad corporal, como homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ataques armados. También estaría la violencia psicológica, que incluye prácticas de intimidación, como las amenazas, hostigamientos, campañas de terror, manipulación emocional, todas estas destinadas a generar miedo y controlar comportamientos. También estaría la violencia económica, que consiste en la restricción deliberada de recursos, como las multas arbitrarias, expropiaciones, bloqueo de ingresos o suspensión de beneficios, para presionar o castigar políticamente. También estaría la violencia simbólica, que se expresa mediante discursos estigmatizantes, como la propaganda, discriminación, exclusión social o desinformación. También estaría la violencia de género en el ámbito político, que abarca agresiones físicas, sexuales, psicológicas o digitales. También estaría la violencia institucional, que se ejerce a través del abuso del poder estatal, como la manipulación de las leyes, el uso indebido de las fuerzas del orden o la negación de garantías democráticas. Gracias. Continuando con lo que son las causas de la violencia política, la violencia política surge cuando existen tensiones profundas dentro de un país o una comunidad. Estas tensiones pueden organizarse por factores políticos, económicos, sociales, que suelen combinarse y reforzar entre sí. Entre los factores políticos tenemos lo que es el autoritarismo, que es cuando el gobierno concentra el poder y limita la la participación ciudadana. Tenemos lo que es la represión estatal, que es el uso excesivo de la fuerza, la censura o la persecución de opositores que provocan una respuesta violenta o resistencia. Tenemos la crisis de legitimidad, cuando la población no confía en sus autoridades o considera que llegaron al poder de manera injusta. Tenemos lo que es la corrupción y falta de transparencia. Esto debilita las instituciones y crea también una frustración social. Continuando, tenemos que son los factores económicos, en donde vemos lo que es la desigualdad económica, que son grandes diferencias entre ricos y pobres, generando un resentimiento y sensación de injusticia. Tenemos lo que es la pobreza extrema, que es cuando las necesidades básicas no están cubiertas y aumentan los conflictos por recursos y la disposición a participar en actos violentos, el desempleo y la falta de oportunidades. Esto debilita el bienestar social y crea condiciones para que grupos radicales o violentos ganen apoyo. Tenemos lo que son la competencia por recursos. Territorio, tierras, minerales o dineros se vuelven motivos directos de enfrentamiento. Y por último tendríamos lo que son los factores sociales. Aquí podemos ver lo que es la desigualdad social, que son diferencias en accesos a educación, salud o servicios que pueden generar tensiones entre grupos.
Tenemos lo que es la discriminación y exclusión, cuando ciertos sectores, ya sean mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, son marginados o pueden surgir movimientos de resistencia que puedan ser muy, que puedan perjudicar bastante. También tenemos conflictos culturales o identidad, identitarios, eh, que son las deficiencias de idiomas, religión o costumbres. Pueden provocar enfrentamientos si no se gestionan adecuadamente. Tenemos la pérdida de cohesión social también, que es cuando coexiste confianza entre la población o las instituciones que debilitan el sentido de la comunicación. Gracias. Ahora les voy a hablar sobre los efectos de la violencia política. Antes de explicar sus consecuencias, es importante entender que este tipo de violencia surge cuando actores políticos usan la fuerza, la intimidación o el miedo para influir en decisiones públicas, ¿no? Controlar territorios o eliminar opositores. Siguiente. Ok. Estos efectos surgen en la salud mental y física. La violencia política afecta profundamente la salud de las personas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la exposición al miedo constante, amenazas o ataques, esto va a generar altos niveles de estrés y vulnerabilidad. Esto se va a traducir también en lesiones físicas, pero también en problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión o el estrés postraumático. Eh, Efectos también surgen en la economía y en la sociedad. La violencia política va a afectar la economía y la vida social. Esto sucede porque la inseguridad eh, ahuyenta lo que es la inversión, paraliza negocios y va a limitar la actividad productiva. Y socialmente esto va a generar desconfianza en las instituciones y mayor polarización, ya que la violencia divide la población. Y por último, también surgen efectos en la estabilidad política y gubernamental. La violencia política afecta lo que es la estabilidad del sistema democrático. Esto ocurre porque cuando el poder se disputa con violencia, las instituciones van a perder autoridad y credibilidad. Eh, los procesos electorales también pueden verse manipulados o interrumpidos y esto va a provocar crisis de gobernabilidad. Gracias. Bien, ahora les voy a explicar lo que es la forma de violencia política. Primeramente tenemos lo que es el terrorismo. El terrorismo es una estrategia que busca generar pánico en toda la población para obligar al gobierno a tomar una decisión que de otro modo en contexto normal no se daría. Se da más que nada para obtener concesiones políticas, religiosas o ideológicas. De ahí tenemos lo que es la guerrilla. La guerrilla es una guerra irregular que se da cuando un grupo armado más pequeño se enfrenta generalmente al ejército del Estado. Eh, Estas llegan con el objetivo de desgastar, ¿no?, al Estado y desgastar moralmente a las personas para lograr tomar el poder o forzar una negociación. De ahí tenemos lo que es la represión estatal. La represión estatal se da más que nada cuando el poder quiere utilizar instituciones del Estado como la policía, Fuerzas Armadas, el servicio de inteligencia, para silenciar o controlar la oposición. Se usa el uso excesivo de fuerza en manifestaciones para detener, ¿no?, lo que hablan mal del Estado. Y ahí tenemos la violencia de género. En contexto político, esto nos da como un daño, por así decirlo, a las mismas personas que mayormente son mujeres, niños, pero también está ahora la comunidad LGBT. Se usa como estrategia para destruir el tejido social, eh, como vendría a ser una limpieza étnica, ya que buscan infundir terror que dure y una vergüenza en esa comunidad para que ésta no se vuelva a levantar y caiga, ¿no?, en desesperación. Gracias. Muy bien, a continuación tenemos
la prevención y las alternativas de solución que podemos tomar en cuenta, ¿no? Frente a este problema que es la violencia política. La prevención y la solución de la violencia política requieren un enfoque integral y sostenido. Y bueno, a continuación vamos a presentar algunas estrategias claves que podemos tomar en cuenta para poder, ¿no? eh, erradicar este problema, ¿no? Tan arraigado en nuestra sociedad. Primero tenemos el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. Siguiente. Y pues este busca promover la participación ciudadana y la transparencia del gobierno, además de fortalecer las instituciones democráticas, tales como el Poder Judicial, el Congreso, entre otros. Después tenemos que garantizar la libertad de la expresión y la prensa libre, ¿no? Que ya se ha visto a lo largo de mucho tiempo, ¿no? De que en muchas situaciones donde hay represión política, eh, los medios de comunicación los que son los que más influyen, ¿no? En el pensamiento de la población y, bueno, afecta demasiado, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Después tenemos lo que es la promoción de la justicia y la igualdad. Al implementar políticas para reducir la desigualdad económica y social, hay que fortalecer el sistema de justicia y garantizar la impunidad. Hay veces en las que las personas, ¿no? que tienen mayor poder o se encuentran en cargos políticos más altos, no reciben, ¿no? los castigos o las penas, ¿no? correctas y terminan evadiendo, ¿no? ello. Y de esa forma también generan en la población un desconcierto, ¿no? Que esto ocasiona, ¿no? Que hay levantamientos y también una represión política, ¿no? También promover la igualdad de género y la protección de los derechos humanos, ¿no? En este caso, ¿no? En muchas situaciones, ¿no? Cuando hay represión política, se utilizan, ¿no? Muchas armas, ¿no? Que llegan a ser hasta incluso mortales, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? De que se puedan respetar los derechos humanos, ¿no? Más que todo, porque la población no está en su derecho de reclamar, ¿no? O promover, ¿no? Alguna opinión que tenga al respecto. Después, la educación y la conciencia ciudadana. Educar a la población sobre la importancia de la democracia y la no violencia es importante, ¿no? Desde las escuelas, desde el nivel inicial, primaria y secundaria, hasta las universidades, institutos técnicos, se debería de tomar más en cuenta, ¿no? La importancia, ¿no? De enseñarles a cada una de estas personas, ¿no? La democracia y la no violencia, ¿no? Hoy día vemos que en la sociedad prácticamente ya no confía en la política, ¿no? Entonces, en vez de buscar un cambio, lo dejan, ¿no? Es un pasivo y conviene mejor para ellos, ¿no? No prestarle mucha atención, ¿no? Después está educar a la población, promoviendo, ¿no? La conciencia ciudadana y la participación política y también fomentando la resolución pacífica de conflictos. Y por último tenemos la dialogación y la negociación. Al establecer canales de diálogo entre el gobierno y la oposición, se puede, ¿no? De alguna manera, fortalecer, ¿no? Ese vínculo y también, ¿no? Generar propuestas, ¿no? De la población hacia el Estado, ¿no? Hay situaciones, ¿no? Que no convienen y algunas cosas que no se podrían implementar de mejor manera si se tuviera en cuenta la opinión de las dos personas, ¿no? En específico. Y por último, tenemos que al garantizar la participación de todos los actores relevantes, el proceso de la paz puede llegar a ser posible. Como conclusión, podemos decir que la prevención y la solución de la violencia política requiere un enfoque integral sostenido. Y es importante fortalecer la democracia y la institucionalidad, promoviendo la justicia y la igualdad, educando a la población y fomentando la conciencia ciudadana. El diálogo y la negociación son fundamentales para resolver conflictos de manera pacífica. Y de ese modo, ¿no? Pues podemos lograr, ¿no? De que se reduzcan, ¿no? Los niveles de violencia política, ¿no? Y más que todo, que todos los ciudadanos puedan participar, ¿no? De dicha política y puedan, ¿no? También de ese modo eh, promover, ¿no? Un mejor futuro para nuestro país. Eso sería todo. Gracias.